Buenos días. Continuamos desde la Asociación Española para Superdotados y con Talento, como llevamos haciendo desde 1998, nuestro ciclo de conferencias de expertos sobre altas capacidades. Bueno, en todos estos años, muchos son los temas que hemos estado explicando, ampliando y tal. Pues este sábado nos toca un tema que es un poco arduo, digamos, por intentar dar luz tanto a los padres como a los profesionales y a tantísimas llamadas en general que recibimos en la asociación sobre un tema de informes erróneos, mayoritariamente, claro. Todo esto viene a consecuencia de una orden que ha salido nueva, no sé si a vosotros os habrá correspondido. En esta orden dicen que educación infantil, al no ser una educación obligatoria, no hay que atender a los niños, o sea, no hay que hacer nada con estos niños. Y luego nos han impuesto indudablemente, porque lo he peleado y os lo puedo asegurar, que hay que volver a valorar a los alumnos con altas capacidades en el paso de ciclo, o sea, de primaria a la ESO, a pesar de que saquen buenas notas, que muchos estén flexibilizados, incluso hay algunos que están en el programa de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que nos pasa? Que en esta repetición de valoración nos informan que han dejado de tener superdotación y que debió de ser porque a lo mejor eran pequeños y la cuestión ha cambiado, pero no solamente es que les dejan con un CI alto sin llegar a las altas capacidades para poderles atender, sino lo que es mucho peor, les diagnostican ¿cómo se dice esto? Dios mío. Una psicopatía, ¿no? Y nos recomiendan a los padres que les llevemos a terapia y si no fuera suficiente, pues que mejor que tomaran alguna medicación. Os puedo comentar que hay personas adultas que nos llegan a la asociación para participar en el grupo de adultos porque lo están pasando mal, todavía llevan la carga negativa de un informe erróneo. Bien, pues sobre este tema, hoy nos acompañan dos profesionales en estos temas, Federico Fernández y Elena Tejera, que altruistamente nos van a aportar más conocimientos sobre estos temas. Y de verdad agradeceros que nos acompañéis en el día de hoy, agradecer a mis compañeros de la asociación todo el trabajo que hemos tenido, a Caixa Forum y, por supuesto, a los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Sí, tengo ya puesto el... Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos. Vamos a hablar de un tema que es realmente importante, interesante y muy trascendente en las altas capacidades. Vamos a hablar de los errores de detección en altas capacidades. En primer lugar, quisiera hacer pues una aclaración acerca de los términos, ¿no? Lo más adecuado sería emplear, o porque empleamos la palabra detección, detectar, pues es descubrir la existencia de algo que no era patente, ¿vale? Lo que ocurre es que las personas que nos dedicamos, como en mi caso, soy psicólogo, a las altas capacidades y vengo del mundo clínico, del mundo sanitario, empleamos la palabra diagnóstico. A veces las personas se asustan cuando hablamos de diagnosticar altas capacidades, pero no tiene esa connotación médica en absoluto. Si lo buscáis en la RAE tiene dos, una médica, donde se habla de enfermedades, y otra en la que hablamos del diagnóstico para señalar que evaluamos una serie de parámetros para tomar una decisión. De forma que cuando hablamos de errores de detección voy a hablar de las tres fases o componentes de que consta dicha detección.
La primera, aunque la llamemos igualmente con el mismo nombre, detección, es un cribado, es un hacer nominaciones, como los programas estos de televisión, para ver qué personas podrían tener altas capacidades. A continuación, el segundo proceso sería el de evaluación, ¿de acuerdo? Y el tercero, el de diagnóstico, que no deja de ser, como yo indicaba antes, una decisión que hay que tomar. Lo ponemos en estas tres fases porque son las que empleamos habitualmente para encontrar qué personas tienen alta capacidad y se producen errores en las tres fases. En la primera hay una serie de errores, pero el que se lleva la palma por envergadura es la infradetección de las altas capacidades. Aquí en España actualmente, bueno, son datos del curso pasado, tenemos aproximadamente 8.200.000 alumnos en enseñanzas regladas no universitarias. Si atendemos al concepto de alta capacidad, no al que hay algunas personas que creen que son, sino lo que son realmente, hay autores que hablan de que entre o hasta el 15 o 20% de la población es susceptible de tener altas capacidades. Nosotros nos vamos a quedar con un con un número mucho más fácil de recordar y que es más próximo a la práctica. Hablaremos del 10%, ¿vale?, de la población. Si ahora mismo hablamos de estos 8.200.000 estudiantes, estamos refiriéndonos a que tenemos 820.000 alumnos en enseñanzas no universitarias, pero regladas, que tienen alta capacidad. Y si os digo la cifra de los que realmente están a fecha de hoy en España detectados, os asustáis. Hay 50.000 solamente. Quiere decir que el 94% de los niños, niñas, jóvenes en España con altas capacidades no sabemos ni sus nombres, ni qué les gusta, ni cuál es su talento, si es un talento, no sé, pues deportivo, es un talento matemático o tiene superdotación. ¿De acuerdo? Imaginemos un caballo. Nace un caballo, una yegua, da igual, y bueno, pues tiene buena pinta y vemos que según va creciendo que tiene su naturaleza es correr. Y cogemos a esta yegua, la ponemos en un recinto de, no sé, de 400 metros cuadrados. Y la criamos al aire libre, con todo lo que necesita, pero esta yegua, cuando van pasando los años, ha podido caminar, ha podido incluso trotar, pero no ha podido galopar libremente. Estamos coartando la verdadera naturaleza de esa yegua, o de ese caballo, de ese potro. Eso es exactamente lo mismo que hacemos, por ejemplo, aquí en España, con 770.000 alumnos menores de edad. Exactamente lo mismo. ¿Por qué no encontramos a estos alumnos? ¿Dónde están? Imaginemos un colegio medio aquí en España, que tiene una directora que es majísima, que se llama Whitney. Whitney Houston. No es cantante, es otra Whitney. Bueno, entonces en este colegio hay una clase, por ejemplo, en primero de secundaria. Ahí tenemos 5 clases. Y en cada clase hay 20 alumnos, en plural en castellano. Niños, niñas, 20 alumnos. En estas clases hay una profesora en la primera y yo le pregunto, ¿cuántos alumnos con altas capacidades tienes en tu clase? Y a lo mejor mira, busca y dice, pues no tengo ninguno. Pues entonces tienes que preocuparte o empezar a preocuparte. Preguntas a la clase de al lado, ¿cuántos alumnos tienes, compañero, de altas capacidades en tu clase? Ah, pues no tengo ninguno. Ah, mira, qué casualidad. Ni tú ni yo. Vamos a preocuparnos los dos. Pasan a la tercera clase, a la cuarta clase, en la que no hay ningún alumno tampoco, y llegan a la quinta clase, donde ese profesor tiene la inmensa suerte de tener un alumno de altas capacidades, que por supuesto es chico. ¿Vale? Así que estamos viendo un curso estándar de una institución estándar dirigida por la majísima Whitney Houston, donde de 100 alumnos tienen 1 con altas capacidades. Si nosotros creemos en las estadísticas, que es una ciencia, no es una creencia,
tenemos que encontrarnos entre 100 alumnos 10 niños con altas capacidades. Por lo tanto, esto que os he descrito es exactamente lo mismo que ocurre a nivel general en todo el país. De cada 10 alumnos de altas capacidades que tenemos, solo sabemos cómo se llama, qué aspecto tiene uno de ellos. ¿Vale? Esos profesores, ¿qué hacen a continuación? Pues llamar a su profesora, a su directora. Es decir, Whitney, Houston, tenemos un problema. ¿Qué pueden hacer los docentes, los profesores, para ayudar a detectar dónde están estos niños? Lo primero es sacar un 10. Pedimos muchas veces a los alumnos que saquen un 10, no porque tengan que sacarlo, sino porque es el indicativo de que saben hacer, tienen todos estos conocimientos y además lo pueden mostrar. Bueno, pues sacar un 10 para los profesores y sacar un 10% de su clase. El 10% de sus alumnos tienen altas capacidades. ¿Qué ocurre? Se han hecho varios estudios y la evidencia científica señala que precisamente el primer lugar donde se pueden encontrar a estos niños, detectar, es en los colegios. Los niños pueden ir a extraescolares, tienen padres que pueden detectarlos, van a un pediatra que podría verlo, pero donde sí o sí están todos estos chavales es en las instituciones educativas. Si yo soy profesor y creo que las altas capacidades solamente se dan en los niveles socioeconómicos elevados, y en mi clase no es el caso, ni lo miro. Pero es que resulta que eso es un falso mito. En realidad, se da en todos los estamentos sociales, económicos y países, orígenes étnicos, etc. Está repartido, es probabilidad. ¿Vale? ¿Qué otra cosa les ocurre a los profesores con esas falsas creencias? El superdotado. El superdotado es chico, claro. Las chicas no son superdotadas, ¿no? Está también visto, hay algunas diferencias mínimas en los cerebros, mínimas, entre chicos, chicas, hombres, mujeres, pero tan mínimas que no explicarían por qué de todos los alumnos que tenemos diagnosticados o detectados con alta capacidad, solamente un tercio son chicas y 2/3 chicos, bastante raro. Yo actualmente me dedico principalmente a los adultos y nos vienen a consulta o para evaluarse y demás, aproximadamente el 50%. Hombres y 50 mujeres. ¿Qué otros mitos tienen o falsas creencias los profesores en sus cabezas? Bueno, pues que la gente con alta capacidad tienen todos un rendimiento académico excelente. Es otro mito falso, una creencia errónea, que dificulta que un profesor o profesora se dé cuenta, ayude a nominar a sus posibles alumnos con altas capacidades. Hay otra cosa que es interesante saber, es los profesores, para vencer esto, necesitan conocer qué son las altas capacidades. Tienen mucho lío, mucho trabajo, mucho todo, pero no hace falta ser experto en altas capacidades. Basta con leer un mínimo sobre este ámbito para saber que esto que estoy contando es tal cual lo estoy contando. Y pueden ayudar mucho en ello. ¿Qué pueden hacer los centros educativos? ¿Qué puede hacer Whitney? Pues Whitney puede hacerse la misma pregunta. ¿Cuántos alumnos hay en mi centro educativo con altas capacidades? Y animo a Whitney a que saque un 10 también en su asignatura. ¿Vale? Tener además alumnos con altas capacidades en clase, algunos profesores pueden verlo como que, ¡oh, qué problema! Bueno, pues cuando a un niño, sea de altas capacidades o no, se consigue que tenga un vínculo afectivo con el profesor o profesora que le haya tocado, el niño va al colegio encantado. Solo necesita que alguien le espere en el colegio. Otra cosa que pueden hacer es algo muy sencillo, que se puede hacer, digamos, de forma más profunda, pero que da grandes resultados. Vamos a jugar a estas, como decía, estos programas de islas o de no sé cuántos, donde se hacen nominados, ¿no? Los profesores pueden hacer en una hoja, ya conociendo, quitándose de la cabeza los mitos, qué alumnos suyos podrían ser candidatos a tener altas capacidades. Los equipos pedagógicos pueden perfectamente
pasar esos test grupales, ¿no? Que no es de uno en uno, sino que se pasan a todos, y no fijarse en el CEI, ahora se hablo del CEI, sino fijarse en los percentiles. Si un chaval, una chavala, saca un percentil superior a 90 en una prueba verbal, por ejemplo, pues es un candidato. También se pueden hacer nominaciones, jugar a hacer nominaciones entre los propios alumnos. A veces hay una niña que es tan tímida, tan quieta, tan buena, tan todo, que ni siquiera habla con otros niños, pero a lo mejor sus íntimos amigos, los que sí están con ella alguna vez, les ha enseñado sus dibujos, por ejemplo, que pinta que es increíble, aunque saque una nota media en matemáticas y en otras cosas, ¿no? Y luego también se puede hacer esa misma pregunta a los alumnos. ¿Y qué pasa a aquella persona que sabe que tiene algo, un talento natural para algo, y nadie lo ve, que es transparente? Con esas nominaciones se hace un pool, que se llama un grupo, y de ahí sacamos ese 10%, acabaría siendo el 10% que estamos buscando. Esta fase, como decía, es de detección o cribado. Perdonad que a ver algo que tengo la boca ya seca. Vamos a ver ahora, en la segunda fase, bueno, antes una última cosa sobre qué se puede hacer para evitar estos errores. Los padres, por ejemplo, que también contaría para esas nominaciones, es decir, si un papá o una mamá llega al tutor y le dice, por favor, mirad a mi hijo, a mi hija, a mi adolescente, que es que yo le veo que es bastante listo, o destaca en aquello, o tiene algo especial, o yo no sé qué, haced caso a esos padres. Algunos profesores dicen que es que todos los papás creen que sus hijos son los más listos del mundo. Pero es que realmente no dicen eso los papás. Los papás que no lo creen no van a decirle a los profesores, mirad a mi hija, que es que destaca, le pasa esto y veo que no va muy contenta al colegio. Es más, algunos dicen que es una cuestión de, es que yo no creo en las altas capacidades, ¿no? Bueno. Yo les invito a que estas personas que no creen en las altas capacidades, que se cojan unas pipas para pasar un rato y se vayan a la plaza de su pueblo o de su ciudad. Se sientan en un banco y ven pasar a la gente. De un lado, para el otro, se reúnen y que observen las alturas. Verán que a la misma edad, las personas tienen más o menos una misma altura. Pero de ellos, algunos son más bajitos. Otros son más altos y otros son muchísimo más altos. ¿Por qué pasa esto? Es un rasgo genético. Cuando se coloca a la gente, a la población, según su estatura, en una línea, se ve que casi todo el mundo queda concentrado en la media. Mucha gente. Y cada vez hay menos gente alejada de esa media. Y al final lo que se ve, de manera gráfica, es una curva que hace así, que cualquier persona que haya estudiado matemática, o otras personas que no, pero sean un poco leídas, lo llamamos curva normal, se llama así, o curva o campana de Gauss. Se ha descubierto que cualquier cosa que analicemos que provenga, que tenga una raíz genética, se da así en la naturaleza, siempre. Resulta que cuando nos fijamos en la inteligencia, pasa exactamente lo mismo. La gente se va acumulando, si medimos su inteligencia, en el centro, y hay gente que tiene menor inteligencia en un lado y menor inteligencia en el otro, y se forma esa misma campana. Por lo tanto, esos profesores que no creen en las altas capacidades, les invito a que hagan este ejercicio de observación, de reflexión, de quitarse estas falsas creencias de la cabeza, ¿vale? Y ayuden o por lo menos no pongan impedimentos en la detección de las personas. De todas formas, también he de decir que hay muchísimos profesores, muchísimos, que buscan el ayudar, el encontrar a estos alumnos y saben, incluso por experiencia, que cuando tienen su 10% de alumno de alta capacidad en su clase, no les entorpece, sino que dan un dinamismo a la clase y ayudan muchísimo en muchas cosas, ¿vale? No es una carga, aparte de que sea su obligación atenderlos, pero de verdad no es ninguna carga. Y si no saben cómo atenderlos, que estamos ahora mismo en la parte de detección, pues que se informen, que pregunten a los expertos, que pregunten a su equipo de orientación, ¿vale?
Otra cosa que pueden hacer los padres es leer, pero no solamente los padres con hijos con altas capacidades, sino el concepto los padres. Cuando vamos a ser padres, leemos sobre alimentación, sobre educación, sobre un montón de aspectos sobre el niño, el desarrollo, etc. Y es verdad que no hay apenas información en esos libros sobre las altas capacidades, pero es que te puede pasar que tengas un hijo con alta capacidad. Te puede pasar que no tengas ni idea, pero a los 12 descubres que tu hija es una adolescente de altas capacidades, ¿vale? O te sirve para decirle a tu amiga o a tu amigo, oye, házelo mirar, porque a lo mejor tiene altas capacidades. Vamos a hablaros ahora acerca de otro elemento muy interesante, pero es en la siguiente fase, ¿vale? En la evaluación, los errores de evaluación en las altas capacidades. En primer lugar, aunque ya lo he comentado antes, tengo que deciros, o os explico brevemente, qué es esto de las altas capacidades, porque hay gente, vosotros seguramente lo sabéis, y mucha gente que no sabe qué es esto. La alta capacidad, en realidad, es una dotación intelectual, que también puede ser kinestésica o artística, muy por encima de la media. Esto quiere decir también que estas personas tienen su propia naturaleza, la propia naturaleza de esta sobredotación, hace que tengan unas necesidades específicas de apoyo educativo, de apoyo emocional, social y ambiental. No es que les pase nada, es que la forma en que aprenden es mucho más rápida y a menudo no es exactamente igual que el resto de las personas, ¿vale? No les pasa nada. Tener altas capacidades no es una enfermedad mental, es una cualidad de su propia naturaleza, de la naturaleza de las personas que tienen altas capacidades. Bueno, ya a comentaros también, aquí estoy hablando principalmente, aunque no solo, de la alta capacidad intelectual, porque las kinestésicas y artísticas, cuando se evalúan, se hace por un comité de expertos, que luego deciden si esa persona tiene un talento natural o no, por ejemplo, para correr. Hay gente que, como ese potro, esa yegua que antes os comentaba, es que ha nacido para correr. Hay niñas que han nacido para hacer ciencia, niños que han nacido para la danza, niños que han nacido, bueno, pues con una facilidad para varias áreas que les dificulta muchas veces elegir qué les gusta. Estos niños que estamos superdotados. ¿Cuántas inteligencias existen? Existe una inteligencia. ¿Cuántos cerebros tenemos? Uno. Es verdad que en otros idiomas, como en alemán, tenemos el cerebro y el pequeño cerebro, pero es el cerebelo de toda la vida, que forma parte del cerebro. Si tenemos un solo cerebro, tenemos una sola inteligencia. Lo que ocurre es que cuando el señor Gardner lanzó su teoría de las inteligencias múltiples, lo que se consiguió es democratizar la inteligencia, como si hubiera distintos tipos de inteligencia. Pero luego, después, el mismo Gardner ha indicado que eso es correcto, pero entendiendo que se está refiriendo a aptitudes intelectuales. Tenemos una sola inteligencia, pero esto es como si fuera una orquesta. Tenemos una orquesta sinfónica con un montón de componentes, de músicos. Si todos los músicos tocan muy bien y tenemos un estupendo director, pues la música que sale es la inteligencia. Lo que ocurre es que a veces podemos tener un componente de esa orquesta que no está ese día fino. O podemos tener el director que en ese momento está un poco despistado. O podemos tener en esa orquesta a un componente que es tan extraordinario en su talento que es un solista. Cuando tenemos en el cerebro un solista, tenemos un talento. Si tenemos 2 o 3 solistas, pero que van coordinados, tenemos un talento complejo. Si tenemos a todos los componentes, que son unos artistazos, y el director es la repanocha, tenemos un superdotado. Pero todos son músicos, y cualquier música, aunque haya uno desafinando en un lado o en el otro, suena bien. Separar o decir que hay personas que son inteligentes y gente que no lo es absurdo.
Cuando miramos un gatito, las conductas que emite, es un ser muy inteligente. Pero lo mismo que un pajarito, lo mismo que un caballo, lo mismo que cualquier otro animal. Todos los seres humanos somos especialmente inteligentes por la corteza que tenemos en el cerebro. Es algo increíble. Luego, dentro de eso, como explicaba antes, hay personas que tienen más o menos inteligencia. ¿Cómo medimos esto? Porque hay mucha gente también que me dice, pues que esto de los test de inteligencia yo no creo mucho, esto es válido. Es que esto depende del día o como salga el sol, te sale una cosa. A ver, los test de inteligencia no solamente son válidos, es que miden de una manera tan fina que es increíble. Lo que ocurre con estos test es que se está intentando medir, imaginemos una cosa tridimensional que está en movimiento. Y entonces tenemos que hacer una foto fija de eso, y eso es lo que medimos en un test. Según como si está al revés, o del derecho, o boca arriba, o boca abajo, o que ha desayunado la persona, o si está preocupada con su prima en ese momento que está haciendo el test, puede salir un valor u otro. Pero por eso tenemos un intervalo de confianza. Si en una batería, en un test que pasamos una persona, aparece, por ejemplo, que tiene un CI de 115 y el intervalo al 95%, es muy técnico, está entre 110 y 125, quiere decir que de cada 100 veces que le hagamos ese test a esa misma persona, 95 veces va a dar entre 115 y 125, ¿vale? Ese intervalo de confianza. Ahora bien, os comentaba antes esto de la campana de Gauss, ¿os acordáis? De las personas ordenadas. Hay una cosa, un error muy grave, bajo mi punto de vista es muy grave, cuando la gente, por ejemplo, ha conseguido pasar el primer trámite increíble, que es que le detecten, que le nominen, ¿no? Que esta persona existe y puede tener alta capacidad. Le evalúan a la persona, le pasan un test y le dicen, pero es que usted no tiene altas capacidades, porque tiene un CI de 128. Y pues resulta que, según la opinión de esa persona, si no tiene 130 no tiene altas capacidades. Incluso se habla mucho de que hasta la OMS ha dicho, no sabemos cuándo ni dónde, todavía lo estoy buscando, les he escrito y no me han respondido porque no lo encuentran. Lo de si tienes un CI de menos de 130 no tienes altas capacidades y si tienes más de 130, sí. Os voy a explicar dónde sale esto porque tiene lo suyo. Cuando los matemáticos colocan estadísticamente los datos de observación de la gente que tiene un rasgo genético y aparece algo en la naturaleza, por ejemplo la inteligencia, les vamos colocando en orden según su puntuación en ese test. Es decir, que en los comienzos de los tiempos, sin hacer mucha profundidad en ello, hablamos se llama cociente, por favor, no coeficiente. Cociente intelectual, porque es un cociente, una división entre dos cosas. Se medía a un niño su rendimiento en un test y se comparaba con el de otro niño. Imaginemos que un niño tiene una edad mental en cuanto a que lo que ha respondido respondería a un niño de X edad y tiene, por ejemplo, una edad mental de 10 años, pero tiene una edad cronológica de 5. Si dividimos una cifra entre la otra y la multiplicamos por 2, nos equivaldría a tener un CI de 200. Por eso se llama cociente intelectual. Pero desde hace ya décadas esto no se hace así, porque, por ejemplo, una persona de 30 años no tiene ningún sentido decir que es que fulanita tiene la edad mental de menganita de 45. Esto no tiene sentido. Entonces, lo que se ha hecho simplemente es medir a la gente por esos test que pasamos y les colocamos en orden, ¿no? Yo estoy aquí en el centro, aquí hay otro, entonces todos estamos apelotonados en el centro y allí hay gente que puntúa más y está a un lado o está en el otro, ¿no? Cuando hacemos esto, llamamos al centro 100 como una media y tenemos que tomar una medida de cómo de alejada está la gente de ese centro, ¿no? Si hay mucha distancia, poca, ¿cómo es esto? Para ver esto, que es una medida cuadrática y además una resta con la media, es lo que llamamos desviación estándar o desviación típica, que en este caso es de 15 puntos de cociente intelectual. Cuando los investigadores de cualquier cosa de la naturaleza, de biología y tal, están viendo si algo tiene sentido, si es significativo, señalan que algo es significativo cuando tiene 2 desviaciones típicas. Están tan alejados, si esto es el medio, están tan por aquí que dicen, esta persona
tiene no sé qué, o este pajarito hace no sé cuántos. Son dos desviaciones típicas, que en nuestro caso serían 30 puntos, es decir, un CI de 130. Aquí no estamos investigando nada, ya sabemos que ese efecto existe. Pero si queremos tomarlo como un efecto muy potente, podemos poner esa medida de 130 como una especie de umbral, diciendo a partir de aquí la gente ya es la repanocha de lista, ¿vale? Pero ¿qué pasa con la gente que está justo en el 130, el 129, el 128? Es que no son la repanocha de lista, de inteligente de lista. ¿Qué pasa con un chaval que está aquí en el 100, o en el 99, o en el 98, o en el 103? Pero si solamente analizamos su aptitud matemática, está no aquí, está aquí. Esta persona no es talentosa, no tiene una alta capacidad. Entonces, decir que la alta capacidad es a partir de 130 es absurdo. La superdotación, tener un CI de 130 o más, es un subgrupo, un subconjunto de las altas capacidades. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver esa especie de espectro. Para ello, lo que empleamos no es el CI, porque el CI es una cosa global, es una media, ¿vale? Si una persona da en aptitud verbal un percentil X, en espacial otro, etc., y todo eso es muy elevado, aparece un CI de 130 superior. Pero si la persona aparece muy elevado, concretamente, según el modelo de Castello-Batlle, a partir de 95, es que tiene un talento en ese ámbito, matemático, espacial, verbal. Si esa persona sale en este gimnasio que le ponemos a hacer ejercicios, ¿no? Ese gimnasio para el cerebro, sale que en ciertos componentes del cerebro, de componentes cognitivos, da un percentil de 80 superior, concretamente lógico, verbal y memoria, es que esa persona tiene un talento complejo, talento académico. ¿Qué pasa si un joven tiene en esos test un percentil de 80 en lógica y de 80 en espacial, pero el resto no? El resto está en la media, etc. En ese caso, esa persona, ese joven, lo que tiene es un talento también complejo, es un talento figurativo. Y si además es la leche dibujando, pues tiene un talento artístico figurativo. De forma que los talentos simples, verbal, lógico, matemático, se pueden combinar o no entre sí para dar talentos complejos, incluso tener uno complejo más uno simple, que es un conglomerado, o tenerlo todo a la vez, que se llama superdotación. Todo eso son altas capacidades, pero el CI no es de 130, ni de 115, ni de 117 en concreto. Depende de la persona, ese conjunto de capacidades. Si esto lo evalúa una persona en un colegio o en un gabinete privado que no tiene ni idea de lo que está evaluando, pues pasa lo que pasa. Yo he recibido informes de gente adulta, por ejemplo, también de niños, donde le dice una psicóloga que no tiene alta capacidad porque solamente tiene un CI de 125. A mí me parece sorprendente, pero es que esto lo he visto yo por escrito, ¿vale? Entonces, estas personas, claro, cuando vienen a consulta, dicen, pues es que ayúdame porque me siento fatal, no sé qué, y si esto no es, pues esto es, efectivamente sí, por eso te sientes así, de raro, ¿no? Por lo tanto, es un conjunto heterogéneo, todas las altas capacidades. Hay otro error en las evaluaciones, recuerda que estamos en la segunda fase, viendo qué errores tenemos, no sé cómo andamos de tiempo. Perdonad que me enrollo. Otra cosa que pasa mucho también en las personas que evalúan y que se trata de un error que hace que no salgan como detectados de alta capacidad, como evaluados con altas capacidades, es el tema de la velocidad de procesamiento. Es verdad que la velocidad de procesamiento en un cerebro de una persona con alta capacidad suele ser más rápido de lo habitual. Pero cuando está la persona analizando un montón de cosas a la vez, su cerebro hace que su velocidad de procesamiento no sea tan elevada. Hay unos test que se llaman, los conoceréis quizás, los de Vesla, que los niños más pequeños son el WIPSI, luego está el WISC, que vamos a hablar por el 5, y el WISE para adultos, donde hay una medida de velocidad de procesamiento y cuando se calcula
El cociente intelectual global, ya digo que eso es una cosa que luego hay que ver las aptitudes distintas. Hay dos tipos, uno que es el CTI y otro que es, no quiero decirlo mal, el ICG. Generalmente se emplea el ICG, pero hay una medida, el otro, donde no se tiene en cuenta la velocidad de procesamiento. ¿Por qué? Si alguien que sea mínimamente ávido de lectura o mínimamente profesional para pasar un test tan complejo como son las escalas de Vesla, tienen que saber que el propio manual del profesional se indica en negrita que habitualmente, en torno al 70% de los niños con altas capacidades, precisamente les aparece una velocidad de procesamiento por debajo del valor que le da en otras áreas a esa persona, que ni siquiera suele estar en la media, ¿eh? Pero incluso es que está un poco por debajo, les parece que esto no es muy correcto. Entonces, le sale un cociente intelectual que no es el suyo, sino le sale uno inferior. Esto hay que saberlo. Y por último, en cuanto a esto, en los errores de evaluación, hablar de algo también súper interesante. Es que cuando yo escucho a la gente que es que tal o cual joven, o niño, o adulto, no tiene altas capacidades porque no ha dado un CI de 130, pues ya me habéis escuchado. O sea, es que es absurdo, no tiene ningún sentido. Pero es que encima, cuando dicen que es que le hemos pasado una batería de creatividad y que no ha dado un percentil superior a 60, o que no es persistente en la tarea, ya es que me echaría a reír a carcajadas si no fuera algo tan serio. Vamos a ver. Estos estudiosos que aplican el anillo, esa teoría de los 3 anillos de Renzulli, Renzulli no dijo eso en absoluto. Nuevamente es que hay que leer correctamente. El modelo de Renzulli no es para evaluar a una persona y saber si tiene altas capacidades, es educativo. Es conseguir, con la educación que se le da a los chavales, que sea persistente en la tarea. ¿Cómo va a ser persistente un niño en una tarea si lo que le pones es un aburrimiento? Es que no puede ser persistente en la vida. Pero si tú le pones a un niño y le estás educando adecuadamente, acabará siendo persistente en la tarea. En lo que le gusta al chaval es súper persistente. Eso es evidente. Por lo tanto, eso no es algo para decidir si un niño o un chaval o quien sea tiene alta capacidad. Es un modelo de desarrollo educativo, ¿vale? Otra cosa también que pasa en la evaluación, súper interesante. La gente que dice, pues me ha dicho no sé quién, o el psicólogo, quien sea, que es que yo no tengo altas capacidades. Vale, imaginemos que a alguien le ponen un profesor, una asignatura, imaginemos, no sé, historia medieval. Resulta que yo soy profesor de historia medieval, hago un examen y un alumno me saca un 2. Yo no puedo afirmar que mi alumno no sepa historia medieval, aunque saque un 2, aunque saque un 0. Porque, ¿y si mi alumno quiere tomarse la revancha y como le han llamado listillo, sábelo todo, quiere suspender el examen a propósito para que no le sigan llamando listillo? ¿Y si este alumno simplemente tiene un problema emocional en el sentido de una ansiedad de ejecución tal que cuando hace el examen le queda la mente en blanco y entonces saca un 2 o un 0 y no estamos diciendo que no sepa historia medieval, lo sabe, pero no lo ha podido mostrar en ese momento? Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando nosotros en una evaluación vamos a ver si alguien tiene altas capacidades, nosotros, es decir, los expertos, me refiero a altas capacidades, hacemos lo siguiente. Nosotros no vamos a verificar que nadie tenga alta capacidad. Si me viene Juanito, o no sé, Carlos, me viene Carlos a la consulta y yo le paso una evaluación y yo lo que pienso es, Carlos no tiene altas capacidades. No es que yo lo piense o yo me lo crea, si probablemente con verle o hablar con el joven o con quien sea 5 minutos ya lo sé que las tiene. Pero en ciencia no lo hacemos así. Si en ciencia queremos ver si todos los mamíferos tienen sangre caliente, tenemos que ir con un termómetro a ponérselo por ahí a todos los mamíferos
Que esto, cuando nos toca el gatito en casa, pues tiene lo suyo, pero cuando nos toque ponerle el termómetro al león, yo me pido apuntar el resultado, ¿vale? Entonces, lo que hacemos para que no sea este lío es que intentamos falsar la hipótesis nula. Es decir, decimos que no todos los mamíferos tienen la sangre caliente y buscamos un elemento que diga que no es así, ¿vale? Con las personas ocurre lo mismo. Yo lo que digo es, para decidir si Carlos tiene altas capacidades, digo, Carlos no tiene altas capacidades. Le paso los test. Y si resulta que Carlos da simplemente un percentil de 80 en lógica, en memoria y en verbal, pues ya está. Es mentira que no tenga altas capacidades, tiene altas capacidades. Pero si yo lo que veo en los resultados no hay nada que me permita decir, o sea, falsar esa hipótesis nula, pues miro todos los percentiles, de uno en uno, el CI global, miro otras cosas y digo, pues chico, pues no ha salido. Pero yo no puedo decir que no las tenga. ¿Por qué es tan importante esto? Es decir, yo jamás puedo afirmar que alguien no tenga altas capacidades. Puedo afirmar que las tiene, pero no afirmar que no las tenga. Esto es muy importante porque si alguien, que no es que pasara por allí, yo estoy aquí mirando sobre las golondrinas en Internet y digo, oye, pues voy a buscar a ver si yo tengo altas capacidades, porque quién sabe. No, es decir, cuando alguien acude a esto es porque alguien le ha dicho, siente, ha pensado, ha oído, pues esto no puede ser, lo que sea, pero cuando el río suena, agua lleva, generalmente. Entonces, le hacemos también unas pruebas, unos cuestionarios o una entrevista para ver si es que a lo mejor esa persona probablemente sí que tiene alta capacidad, pero no lo ha podido expresar en ese momento, en esa evaluación, porque tiene ansiedad de ejecución, porque piensa que si no le sale entonces es que ya no va a explicar su vida y no sé cuántas cosas horribles, o porque tiene, por ejemplo, otra cosa más. La persona puede tener una dificultad del aprendizaje, puede tener discalculia, puede tener dislexia, puede tener déficit de atención, por ejemplo. Si esto ocurre, lo que puede también pasar es que a lo mejor alguien que tenga un problema atencional, ya no vamos a decir grave ni severo, ¿no? Pero bueno, un cierto problema, pues a lo mejor cuando está haciendo el test en ciertas pruebas, que es un gimnasio, es decir, la gente me dice que sale con la cabeza ahí a tope haciendo esto, pues a lo mejor no salen esos valores que representarían esto. Entonces, esta persona estamos obteniendo una infraestimación de la verdadera capacidad de la persona. Por lo tanto, habría que ver si una persona que acude a alguien para decir, oye, es que a lo mejor tiene altas capacidades este ser humano y no aparece en la evaluación, pues no podemos decir que no tenga altas capacidades. Habrá que ver por qué no aparece. ¿Qué ocurre aquí, no? Por eso es tan importante también este tema de la doble excepcionalidad. Cuando alguien tiene alta capacidad y otra cosa más, lo llamamos doble excepcionalidad. Es además muy curioso, y lo hemos visto también en consulta, cómo a veces potencia algo positivo el tener doble excepcionalidad. Por ejemplo, la gente con TDAH pues son más creativos, pierden menos el tiempo decidiendo si este o aquello le más allá. Tiene sus ventajas. Cuando hablamos de algo leve o moderado, ¿vale? Las cosas severas tienen otra envergadura. Pero puede hacer que también el efecto contrario, por ejemplo, chavales que han sido nominados con esa suerte, como os decía, ¿no? Que los profesores piensan que podría ser el caso y no aparece, pues es que a lo mejor hay que ver si tiene alguna dificultad atencional, pero que como tiene a su vez alta capacidad, ni se ve la alta capacidad ni se ve el déficit de atención, ¿vale? También teniendo mucho cuidado, que esto Elena nos lo comentará seguro que muy bien, que con el tema, por ejemplo, del TDAH, no es lo mismo que un joven esté en clase y esté inatento que tenga déficit de atención. Son cosas distintas. La persona con déficit de atención tiene déficit de atención en el cole, en casa, con la novia, en todas partes. Pero si solamente te pasa cuando la profesora te cuenta un petardo que no hay quien se lo trague, pues es que eso no se llama déficit de atención, se llama inatención, que son cosas distintas, ¿vale? ¿Qué pueden hacer los psicólogos y los equipos de orientación para evitar estos errores de evaluación? Pues hombre, informarse, digo yo. Si yo soy psicólogo, pues y quiero hacer algo que no sé hacer, pues lo aprendo o lo pregunto, pero no me lo invento, ¿vale?
Y ya por último, porque además que creo que voy ahí, bueno, muy bien. Vamos a hablar también de esta tercera fase, ¿no? Recordad que estamos viendo cómo la palabra detección de alta capacidad es súper acertada y que tiene como si fueran 3 componentes, uno primero con el mismo nombre, detección, pero que puede llamarse cribado, una segunda de evaluación y una tercera fase que es de diagnóstico, que es una decisión, ¿vale? En primer lugar, en esta tercera parte, en cuanto a errores de diagnóstico, vamos a hablar de ciertos mitos también sobre la patologización de las altas capacidades. Está muy extendido este mito de las altas capacidades y la enfermedad mental. Los datos científicos señalan que el tener altas capacidades es un factor protector frente a la salud, o sea, de la salud. De hecho, tiene una correlación positiva entre inteligencia, existe una correlación positiva entre inteligencia y salud global, también física, mental, global. Quiere decir que cuanto más inteligente, mejor salud se tiene. Y también se ha comprobado, hay evidencia científica que señala que hay una correlación negativa entre inteligencia y salud, problemas de salud mental, trastorno mental, especialmente esquizofrenia y trastornos de la personalidad. Es decir, que cuanto más inteligente es la persona, menor incidencia en esquizofrenia y en trastornos de la personalidad hay. ¿Quiere decir esto que nadie, o sea, todo el mundo que tiene alta capacidad, nadie tiene trastornos en trastornos? Pues obviamente no puedo decir eso, pero no hay mayor incidencia. Hay la misma o menos, según esta evidencia científica, que en el resto de la población. Por lo tanto, no existe, eso es un falso mito, esto de la enfermedad mental y de la locura de alta capacidad. Pero hay 2 aspectos que quisiera comentaros. Hace unos años, en Estados Unidos, se hizo un estudio súper interesante. No voy a dar el dato exacto, pero era una muestra bastante grande. Se analizó qué personas eran televidentes blandos y cuáles eran televidentes duros. Como no me acuerdo, ya digo, de las cifras, porque es una cosa bastante absurda, eso de recordar aquello, el televidente blando es como la persona pues, que veía la tele, imaginaos, 2 horas al día. El televidente duro es aquel que, eso sí eran cifras escalofriantes, que estaba, no sé si 8 o 10 horas diarias de media viendo la tele. Entonces cogieron esas 2 muestras y les hicieron 2 preguntas. Una era, ¿cuántos policías hay por 1000 habitantes en Estados Unidos? Y la otra pregunta era, ¿cuántos delincuentes de origen afroamericano, qué porcentaje hay en la delincuencia de personas de origen afroamericano? Los televidentes blandos tienen unas cifras pero que muy próximas a la realidad. Pero los televidentes duros dieron unas cifras desorbitadas, falsas, en las que había muchos más policías de los que realmente había y mucho más crimen en personas de origen afroamericano de lo que es realmente. Ambos grupos viven en el mismo país y tienen contacto con los demás. Pero aunque nosotros cuando vemos la televisión o una serie o leemos un libro, sabemos distinguir lo que es real de lo que no, pero nuestro cerebro va inconscientemente computando los datos de todo tipo que van llegando y luego hace estimaciones. Si las personas solamente saben de las altas capacidades porque han visto la película Una mente maravillosa del matemático estadounidense John Nash, en el que es obvio que tenía un talento matemático, quizás era superdotado, no sabemos, pero también, porque es un hecho real, que tenía esquizofrenia paranoide, pues la gente asocia superdotación, esquizofrenia paranoide, que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, eso es un caso. Que hay personas, por ejemplo, que creen, porque han visto también pues, ciertas series, que hay unas características, series donde han puesto a una persona con alta capacidad y también con otras cosas, como por ejemplo autismo, y piensan que todas las personas con alta capacidad tienen autismo. Son cosas absurdas. Hay algunos rasgos que se pueden compartir, pero siempre hay que matizarlos dentro de un conjunto de muchas más cosas. También os quería comentar algo muy interesante sobre los chavales que
cuando ya han sido, digamos, nominados, detectados, pero no por las altas capacidades, sino porque a lo mejor pues ven como que tiene un problema, como que va a escribir y escribe muy raro y no sé qué. Bueno, cuando llegan estos casos hay que contar que las personas con altas capacidades, los chavales, tienen lo que llamamos disincronías. Esto no es ninguna enfermedad. Esto es que el desarrollo motor, por ejemplo, es decir, su desarrollo interno, puede ser en algunos aspectos menos rápido en unas cosas que en otras. El motor, la psicomotricidad, tarda un tiempo en desarrollarse, porque es un conjunto de neuronas, es algo biológico, ¿vale? Que un chaval o una chavala con 10 o 11 años esté en casa el domingo comiendo y va a coger el vaso y lo derrame, no hay que regañarle porque no es su culpa si está el chaval sentado normal, ¿no? Es porque la psicomotricidad fina no se termina de afianzar hasta los 12 años aproximadamente, quizás algo más. Entonces, cuando un niño es muy inteligente y lo que quiere es escribir, o sea, expresar todo lo que quiere o preguntar un montón de cosas y le ponen a hacer con su manita diminuta ola hacia arriba, ola hacia abajo, rayita derecha, rayita izquierda, yo comprendo que eso entrena la psicomotricidad fina, pero es que un niño muy inteligente es que se desespera. Se desespera. Eso es una disincronía interna entre su psicomotricidad fina y su intelecto. Hay otras internas, como por ejemplo cuando un niño quiere expresar cosas, preguntas y cosas que tiene en su cabeza, pero no tiene ni el componente, o sea, ni el vocabulario todavía desarrollado, ni tiene su córtex verbal suficientemente afianzado para poder hacer eso. Entonces, siente que no le entienden, que no se puede expresar. Es como si una persona se quiere expresar y le ponen aquí una cinta americana y no le permiten, ¿no? Esas son las disincronías internas que puede hacer que cuando la profesora o el profesor lo ve, le lleven al gabinete y dice, uy, este niño le pasa no sé qué. Bueno, es que hay que ver, lo primero, preguntarse si este niño tiene altas capacidades. Que lo miren, a ver. Y luego están las disincronías externas que también inducen muchas dificultades. Cuando este niño su forma de aprender y lo que necesita no está cubierto por la forma de enseñanza que tiene en su cole. Le pasa lo mismo con los padres. A lo mejor el niño es de vamos a hacer ballet clásico y matemáticas, y los padres son pues de vamos a ver rugby y no sé qué otra cosa que no tiene nada que ver con el niño. Y también ocurre con estos niños que no es que no tengan habilidades sociales, es que si tú sales al patio de tu colegio y todo tu entretenimiento son cosas que te parecen un aburrimiento, pues te comunicas con quién te comunicas, pues contigo mismo. Entonces te llevas el libro porque me aburro o no sé qué cosa, ¿no? No son enfermedades, ¿vale? Son unos rasgos que podemos ver, unos síntomas que hay que ver de dónde vienen y por qué pasan, ¿no? Y también, por último, yo creo, ¿no? Que ya Elena te dejo enseguida, ¿vale? Pues hay unos errores que sí también quería ver con vosotros. Es que cuando, por ejemplo, alguien va a una consulta porque tiene una problemática y le pasan unos test de psicopatología, también hay que entender cómo se construye eso. Para hacer estos test, lo que hacemos es cogemos una muestra de la población, creamos una serie de ítems, de preguntas que hacemos, y vamos viendo luego estadísticamente si con esas respuestas las preguntas entre sí tienen correlación o no, para dejar aquellas que son determinantes para lograr saber qué le pasa a esa persona en no sé qué aspecto. Las personas con altas capacidades, es muy habitual, una de sus características, de su propia naturaleza, aunque hay como todo, siempre que generalizamos hay algunas excepciones, pero en la parte verbal suele funcionar muy bien en esos cerebros, ¿vale? Entonces, si una persona cuando está leyendo una frase ve que le falta una coma, que le sobra no sé qué, que no está suficientemente bien expresado, matizado, si no es un lenguaje que es muy exacto, le cuesta interpretarlo porque tiene que interpretar no sé qué cosa. Si, por ejemplo, en un test de psicopatología se pone un ítem con algo como, no sé exactamente esto, pero para que se entienda, una frase que dice, puedo leer el pensamiento de la gente. Una persona que no tenga altas capacidades, si dice eso, pues quizás habría que ver si tiene alguna psicosis, ¿no? Que crea realmente que lee el pensamiento de los demás. Pero si una persona adulta, con altas capacidades, te dice, o sea, le preguntas eso, te va a decir que sí. No es que a veces, es que la gente de altas capacidades lee el pensamiento de la gente.
Es que sabe lo que va a decir antes de que termine la frase. Es que esto ocurre habitualmente, se ve desde pequeños y cuando se llega a adulto todavía más. Si a una persona le pasas un test de psicopatología y contesta eso, a esa frase, y no sabes que tiene altas capacidades, puedes empezar a buscar que tiene una psicopatía, ¿vale? Que tiene psicosis. Y a lo mejor no es el caso, que podría ser, pero con eso concreto y ese caso en concreto no es el caso. Hay un estudio de Peterson del año 2012 que es longitudinal a lo largo de 15 años. Estuvo analizando personas adultas que iban a consulta para atender sus problemas emocionales. Todos, sin excepción, tuvieron diagnósticos de trastornos mentales. Incluso Peterson hablaba de uno en concreto que además le sugirió a su psicólogo muchas veces que lo que tenía era esquizofrenia. En esos casos no tenían ninguno de esos problemas, ¿no? Al menos en ese caso. Los hay también, por supuesto, gente con alta capacidad con otros trastornos, ¿no? Pero en este caso, cuando en una consulta de un psiquiatra o de un psicólogo encontramos lo que antes se llamaban señales de neurosis, esto hay que ver si puede ocurrir lo que Dabrowski descubrió. Y es que había personas muy inteligentes o muy talentosas en sus campos de trabajo profesionales que iban a la consulta y tenían pues, esos síntomas de neurosis, de inquietud, de ansiedad, etcétera, pero iba como unas fases, como unas fases, unas etapas en las que eso era como más potente. Dabrowski lo que hizo fue desarrollar una teoría de la personalidad, pero también indicando cómo se formaba. No era como en Maslow, que hay una pirámide, ya se sabe, sino cómo se formaba. Y él lo que descubrió es que cuando las personas pasan como de una etapa a otra, los propios circuitos neuronales que empiezan pues, a buscar nuevas conexiones, pues yo esto no me llena la vida, la familia, no sé cuánto, si Dios existe o no existe, esto. Entonces, con estas tensiones se recolocaban los circuitos neuronales, se sabe que es así, y se producía como una transformación. Este señor lo llamó, a su teoría, la desintegración positiva. Positiva porque luego se volvía estructura y la gente llegaba pues, como a un estado más avanzado, ¿no? Realmente se ve incluso en el desarrollo moral, como esto ocurre así, que ocurre en todas las personas, y hay gente que se queda en el primer estadio, ¿no? Donde le da igual los demás, sino que yo vendo drogas aunque la gente lo pase mal y se muera, porque lo que me interesa es el dinero. Y gente que llega al último estadio, que le llamo eso, si esto existe así, donde ya la persona es como muy sabia y muy en armonía con el universo, ¿no? En estos pasos se producen esos síntomas de neurosis y la gente habla, por ejemplo, mucho de depresiones existenciales. Y es que a lo mejor si una persona va a un psiquiatra, un psicólogo, le dice, mire, es que yo de vez en cuando tengo o siempre esta depresión existencial, ¿qué sentido tiene todo? ¿Qué me pasa? ¿Qué no sé cuántos? Y me han dado pues 1 o 3 antidepresivos y a mí esto no me ha hecho nunca nada, pues es que a lo mejor hay que pasar un test de inteligencia y ver si es alguien muy inteligente y lo que está pasando es por sus crisis vitales, por desintegración positiva, ¿vale? Y bueno, yo creo que ya no os cuento nada más porque estaría hablando más rato, pero tengo la boca seca y Elena nos va a contar un montón de cosas interesantes precisamente sobre pues los errores en el diagnóstico de las altas capacidades y os va a explicar algo fundamental, entre otras muchas cosas, como es el diagnóstico diferencial, que dio, por cierto, nombre a este maravilloso libro, que a mí tengo el honor de que me lo va a firmar ahora, y que es maravilloso porque nadie ha hablado hasta ahora de esto y es muy importante para que lo conozca la gente y las personas del mundo médico sanitario especialmente, ¿vale? Así que muchas gracias, Elena, te dejo ahí. Gracias a todos. Gracias. Bueno. Buenos días, me llamo Elena, soy médico y bueno, antes de nada pues quería dar las gracias a la asociación AES por permitirme estar hoy aquí y a Alicia, que no sé por dónde está. Bueno, y a vosotros por venir un sábado por la mañana. Como os ha comentado Federico, lo que yo os voy a contar es cómo se hace el diagnóstico diferencial de las altas capacidades con los distintos trastornos mentales.
con los que habitualmente se puede prestar a confusión. ¿Cómo empezó todo esto? Pues esto empezó con un trabajo de fin de grado, que decidí hacer mientras estábamos confinados. A raíz de un artículo que leí en el periódico, luego encontré más. Este era un artículo del doctor Berset, es un neuropediatra catalán que se dedica a las altas capacidades, pues que hablaba precisamente de cómo se estaba encontrando a muchísimos niños, adolescentes y adultos pues, diagnosticados de todo tipo de cosas. Hablaba de manera concreta del TDAH y mencionaba un caso en concreto, bueno, que yo llamé el caso Enol. Busqué información sobre ese chico. Su madre fundó una asociación, la asociación Enol, porque ese chico, bueno, pues después de muchísimos diagnósticos, pues el chico acabó falleciendo. Y eso es lo que me hizo pues decir, bueno, pues esto no puede ser, ¿no? Y esto empezó con un trabajo de fin de grado. El trabajo de fin de grado acabó con un congreso con la Fundación El Mundo del Superdotado, y la gente me pedía las diapositivas y dije, bueno, vamos a publicarlo todo y a extendernos un poco más, porque en el trabajo de fin de grado me ponía el límite de palabras, algo absurdo en medicina, pero bueno. Bien, mucha gente me ha preguntado, ¿por qué este título? Cuando hablamos en medicina o en psicología de diagnóstico diferencial, estamos hablando de ¿es esto o es lo otro? Es decir, a una persona le puede doler la cabeza, pero ¿le duele porque tiene una migraña o le duele porque tiene una meningitis? Eso es diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué os voy a hablar yo? De cómo distingo las altas capacidades del TDAH o del Asperger o del trastorno bipolar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué manual de criterios diagnósticos vamos a tomar como referencia? El DSM-5. Hay dos. Está la CIE 11 es la actual. Todavía hay quienes usan la CIE 10. Este es el DSM-5. Y bueno, acaba de salir el DSM-5 TR, que es el revisado. Pero bueno, para la próxima edición del libro ya tendremos en cuenta lo nuevo. Pero ha cambiado poco, muy poquito. Para el tema que nos ocupa, poco importante, realmente. Bueno, la primera pregunta que yo me hacía cuando empecé este trabajo es, bueno, ¿y por qué hay estos errores, ¿no? Aparte de que en medicina no estudiamos lo que es la alta capacidad, podéis coger el manual de criterios diagnósticos, podéis escoger el tratado que os dé la gana, el de Kaplan, el de Ruilova, todos tienen capítulos dedicados a la discapacidad. No vais a encontrar ni una palabra, ninguna, sobre lo que es la alta capacidad. Otra cosa lamentable es que en los actuales planes de estudio, ya desde el plan último de licenciatura, que es el que se implantó en el año 2000 en España, luego vino Bolonia, la asignatura de psicología pasó a ser una asignatura cuatrimestral. Terrible, terrible. Porque cualquier médico, sea de la especialidad que sea, se va a encontrar con pacientes pues, con trastornos mentales o con altas capacidades o con lo que llegue. Bien, entonces, ¿por qué estos errores? Bien, primero, por el desconocimiento que hay de lo que es la alta capacidad, ¿no? Por cierto, cuando llegaron los planes nuevos, la asignatura de psiquiatría dejó de ser una asignatura anual y se pasó a poner una asignatura cuatrimestral. Y, porque os hagáis una idea, en sexto las prácticas que se hacen en el hospital en psiquiatría son de 3 semanas. Magnífico, magnífico. Bien, ¿por qué estos errores? Las personas con altas capacidades, como os ha comentado Federico, tienen unas determinadas características que a veces pueden ser mal interpretadas por un clínico, cuando nos olvidamos del origen y el contexto en el que se dan determinados comportamientos. Bien, los diagnósticos que se les atribuyen son iguales en todas las edades.
bueno, pues aunque se les pueden atribuir en todas las edades, hay diagnósticos que son más frecuentes a unas edades que a otras. De tal manera que, fijaros, en esa línea de vida veis que de 0 a 3 años no he puesto nada. ¿Por qué? Ahí lo que he recogido son un poco los hitos del desarrollo de los que hablan los padres cuando acuden a consulta. ¿Por qué? Porque, salvo casos muy evidentes, donde hay un retraso intelectual grande o se ve pues, un autismo muy severo, pues a lo mejor sí se puede hacer un diagnóstico a esa edad, pero generalmente entre los 0 y los 3 años es muy pronto para hablar ni de un trastorno ni de unas altas capacidades. De tal manera que lo ideal sería identificar las altas capacidades a los 4 o 5 años, porque además eso te permite solicitar las adaptaciones curriculares correspondientes para que el niño pueda ser acelerado y entrar ya directamente con la adaptación hecha y preparado, porque las adaptaciones curriculares, tú no coges al niño y lo mandas a la clase de repente, una clase con niños más mayores sin haberlo preparado, porque no, las cosas no se hacen así. Bueno, si nos vamos al periodo de los 3-12 años, los diagnósticos que más se prestan a confusión son el TDAH y el TEA de alto funcionamiento. Son los que vamos a hablar. Veréis que luego se repiten. El diagnóstico diferencial se hace de la misma manera, pero para no estar hablando todo el rato de lo mismo, vamos a ir viendo los más importantes de cada etapa, pero luego aplicamos lo mismo para todos los demás. De tal manera que vamos a empezar por el periodo de los 13 a 12 años. Y entonces aquí uno de los trastornos más que más se atribuye a las personas con altas capacidades es el trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, antiguamente referenciado como Asperger. ¿Habéis visto Big Bang Theory? ¿Sí? ¿The Good Doctor? Bien, eso es un Asperger. Bien. ¿Qué es lo que caracteriza al autismo? Los problemas para la interacción social y recíproca. Los problemas en la comunicación verbal y no verbal y las preferencias de intereses o actividades repetitivas, solitarias y estereotipadas. Bien, ahí veis que os pone algunas. Si cogéis el DSM-5, os dice, los ejemplos son ¿cómo dice la palabra exactamente? Dice, no son exhaustivos, o sea, como que no son definitorios. Es decir, ¿puede haber una persona que tenga hipersensibilidad y que no tenga TEA? Sí, claro, claro. Y de hecho, uno de los problemas que hay es que la hipersensibilidad de los superdotados se puede confundir con un TEA de alto funcionamiento. Pero ninguno de esas, la característica fundamental son los problemas para la interacción social y recíproca, que ahora os voy a explicar qué tendremos que tener en cuenta. Normalmente los trastornos del espectro autista van acompañados de una discapacidad intelectual, salvo un tipo, que es el TEA de alto funcionamiento, que se caracteriza por tener un CI normal o superior a la media. Es decir, ¿una persona normal puede tener un Asperger? Sí. ¿Una persona con altas capacidades puede tener un Asperger? Sí. ¿Vale? Comentario horroroso de un profesor de una academia MIR. Un Asperger es un superdotado autista. Terrible, terrible. Comentario terrible. Bueno, entonces, dentro de los trastornos del espectro autista, el de alto funcionamiento es el que se presta a confusión, ¿vale? ¿Podemos evaluar los trastornos del espectro autista? Sí, con dos pruebas, el ADIR y el A2. El ADIR es una entrevista que se hace a los padres. ¿Es útil? Sí, sin duda. Pero hay que tener cuidado a veces cómo se toma la información que te dan los padres. A veces los padres minimizan las cosas, a veces también las exageran. Por eso estas pruebas pues, tienen su utilidad, recogen muchísima información, lo hacen de manera sistemática, de manera que dos clínicos distintos pueden llegar a la misma conclusión valorando las mismas cosas y de la misma manera. Por eso son importantes las pruebas psicométricas. Y luego está el A2, que ya permite valorar al niño directamente, ¿vale? Permite valorar la comunicación, la interacción social, el juego, el uso imaginativo de materiales. Bien.
Por supuesto, cuando se hace una evaluación de TEA, no solo hacemos esto. O sea, antes va la entrevista clínica, que es lo más importante. A día de hoy, la entrevista clínica, la historia clínica, es lo más valioso a la hora de efectuar cualquier diagnóstico en cualquier especialidad de la medicina. Lo que venga después vendrá, pero sin historia clínica no hay nada. Bien, junto a esta evaluación, pues siempre hay que hacer una DCI, porque como os he dicho, el TEA suele ir acompañado de una discapacidad intelectual, salvo en el TEA de alto funcionamiento. Bien, ¿cómo lo distinguimos? Pues fijándonos en cuál es el origen y el contexto. Fijaros, tenemos características que son comunes. Tenemos la hipersensibilidad y la excentricidad, sí. Ahora luego hablamos un poco de lo que es la hipersensibilidad. Muchos de los que estáis aquí, si tenéis hijos con altas capacidades, pues os dirán, pues es que me molesta la ropa, así haces así porque sí, y te montan unos pollos a las 8 de la mañana cuando tiene que ponerse la ropa para ir al cole, que sí, ¿verdad? Y toda la familia enfadada. Claro. Excelente memoria e interés desmesurado por temas especializados. Sí, es verdad, pero fijaros, hay diferencias. Las personas con autismo les encantan las rutinas. Y como les encantan las rutinas, cogen un tema y no lo sueltan en su vida. Y además suelen ser temas poco útiles. Tan poco útiles pues, como aprenderse la guía de teléfonos. No sé quién usará todavía, no sé si alguien ya usa eso, pero los hay que se aprenden eso. Otros te hablan sobre el motor de un tipo de coches, pero solo ese tipo de coches. Son temas poco útiles. Mañana a la Casa Honda le da por cambiar los modelos y ¿para qué queremos lo que...? Poco útil. El superdotado normalmente no es que tenga un único tema, tiene muchísimos. Los padres te dicen, no, mira, es que a mi hijo este fin de semana le ha dado por Egipto y resulta que hemos acabado todos especialistas en Egipto. Y a la semana siguiente resulta que le ha dado por los animales marinos. Y resulta que es que conocemos las anémonas, los peces payaso. Luego le ha dado por el ajedrez. Y resulta que sabemos lo que es el mate de Lucena y el mate Pastor. Y te lo dicen así. Los superdotados suelen tener un interés que va más enfocado a la funcionalidad de las cosas. Lo que les interesa es entender el funcionamiento del mundo. Eso no lo vais a ver en un TEA de alto funcionamiento, ¿de acuerdo? Ambos tienen una fluidez verbal importante, pero la manera de hablar es completamente distinta. El lenguaje del TEA es abigarrado, es un lenguaje en el que te da muchísimos datos, pero datos que muchas veces no son útiles. El superdotado no. Si existe alteración es debida a causas internas. Y luego te dice baja tolerancia al cambio y preferencia por las actividades rutinarias. Bueno, eso ya os lo he comentado antes. Los TEA se sienten muy a gusto en aquello que conocen, en el momento en que les sacas de eso. Bueno, en los colegios donde tienen unidades de TEA están acostumbrados a tener verdaderos dramas. Con los niños de altas capacidades es todo lo contrario. O sea, lo que quieren es que les des cosas nuevas. A veces lo que ocurre es que... ¿Se oye? ¿Sí? A veces lo que ocurre es que el niño superdotado, si encuentra una actividad que le gusta mucho, no la quiere dejar. Entonces, el número te lo monta porque no quiere hacer lo otro que le has mandado, que no le interesa en absoluto. Como veis, hay que afinar mucho y darse cuenta de por qué se producen las cosas. Como veis, es fácil de confundir. Y el clínico, si no conoce estos detalles, pues la lía. ¿Vale? Bueno, es lo que os he comentado, ¿de acuerdo? A la derecha. ¿Cómo haríamos el diagnóstico diferencial? Vamos a hablar de lo de la hipersensibilidad. El niño te dice, o la niña, la madre se empeña en ponerle un vestido en el mes de enero, claro, hay que ponerle leotardos, porque es que si no va a acabar con una pulmonía. Y el niño te dice que no. Que la niña se te tira por el suelo, agarra los leotardos y los estira porque no los soporta.
Y la madre dice, hijo, es un caprichoso, porque no lo entiende. ¿Qué dice cuando mi mamá es que me molesta? Y la gente no entiende lo que significa muchas veces lo que es me molesta. Cuando el niño dice eso, lo que te está diciendo es que su cerebro todo el rato se está dando cuenta que lleva esa prenda puesta, ¿vale? Puede ser una prenda, puede ser sonidos. Hay a algunos que les molesta muchísimo los ruidos, algunos olores, ¿vale? Entonces, sube un momento, Fede. Te dicen pues, cosas como que odian las discotecas, no van, no aguantan el ruido. Entonces, vosotros imaginaos que Fede es el niño de altas capacidades, ¿no? que le hemos puesto esa camiseta horrorosa que no soporta porque está ajustada. Yo soy la camiseta y yo estoy así todo el rato. Fede, 5 minutos. Y Fede me dice, joder, qué camiseta más pesada. ¿Qué ¿no? camiseta más pesada? Sí, ¿no? Y cuando llevo 15, ¿qué me dices? Que no soporto ya la camiseta. No soportas. ¿Media hora? Media hora se la pone la camiseta otra persona. Sí. A la hora y media le sale humo por las orejas y a las 2 horas yo salgo volando por la ventana. Vosotros imaginaos eso, el niño, 8 horas en el colegio, es horroroso. O sea, solución, llegad a un acuerdo con él, buscad unos pantalones, algo que le quede cómodo, y normalmente los hay de distintos colores, así que los compráis por duplicado, porque luego si no es muy difícil encontrar. Bueno. Perdón, que te dejo que me llevo la camiseta. Vale. Al final me he acostumbrado. Bien, luego además los Asperger no captan los dobles sentidos, no entienden las ironías.